Algo bien complicado, pero que a todos nos ha tocado vivir en algún momento. ¿Cómo curar el mal de amor? Bienvenidos a nuestro foro de hoy. Nos reunimos para hablar de algo que hemos experimentado en nuestras vidas. Así lo neguemos en muchas oportunidades, pero que nos ha pasado, el mal de amor. Esas heridas emocionales que el amor nos deja y que a veces superamos y a veces no tanto. En criollo lo llamamos el guayabo, ¿no? Sí. Uno anda enguayabado por la vida y en este momento nos acompaña la terapeuta de parejas, Geraldine Lange. Bienvenida nuevamente a tu casa. Para hablar de este tema y por supuesto todos nuestros animadores. Y yo creo que a todos nos ha tocado vivir esto en algún momento de nuestras vidas, pero es algo complicado porque realmente no sabemos cuáles son esos primeros pasos que tenemos que dar, quizá, o que la persona debe tomar para comenzar a sanar un mal de amor. Bueno, ¿hay unos pasos? ¿Está escrito? Bueno, no está escrito, porque el mal de amor es interesante saber primero que ese mal de amor tiene que ver con esa pérdida, ¿no? Y es un duelo que deja un vacío, porque es el vacío de las dinámicas, de los proyectos, de todo lo que tú tenías construido con esa persona. Entonces queda ese vacío allí, es un vacío porque ya no está. Y lo que más duele es que tú sabes que esa persona está viva. Porque en realidad es un duelo, pero un duelo con una persona que tú sabes que está en un lugar. Entonces lo primero que te enfrentas es a ese vacío. A esa realidad. A esa gran realidad. Y lo segundo, José Andrés, que te enfrentas a esa gran pregunta que te haces a ti mismo, ¿no? Y ahora, ¿quién soy yo sin esta relación? Claro. Con la idea, que era lo que estabas enamorado, ¿no? De una idea con esa persona. Ay, exactamente, sí, porque hay mucha idealización, hay muchas metas, hay muchas cosas. Entonces, ¿quién soy yo? Y ahí es donde se profundiza este guayabo y este mal de amor, porque si la respuesta es, yo no soy nadie, era mi todo, no sé qué hacer en la vida, se perdió todo lo que yo tenía planteado, pues eso va a ser aún más profundo. Claro. Para esto no hay edad. No. Para esto no hay edad, para esto hay decisión, porque ciertamente todo va con una decisión, cuando decides enamorarte y cuando decides terminar la relación. Ahora, de nuestro grupo de animadores que está hoy participando, ya todos se les ha roto el corazón, ¿verdad? Sí, ya todos lo experimentaron. Ok, ¿y han buscado ayuda profesional en algún momento? Levanten la mano. Sí, claro. ¿Quién ha buscado ayuda profesional? Yo, incluyendo. Ok, Alejandra, te quiero escuchar. No, porque eres la madre de este grupo, otra de las madres, también está Cesaria. Pero te tocó quizá en algún momento buscar ayuda profesional. Ay, mira, sí, yo siento que todos pasamos por eso y la palabra que acaba de decir creo que es lo que aprendí mucho de eso, la idealización de las relaciones. Yo era una persona que idealizaba demasiado las relaciones, incluso no tuve muchas en mi vida, o sea, tuve que sí, mi primer noviecito y después con la persona que me casé. Y yo siento que con el primero uno siente que quiere, ay, como uno no sabe nada de la vida, uno quiere como que se imagina todo y no sé qué. Y yo digo que ese guayabo siempre pega. Y bueno, también quizá con mi nueva relación con mi esposo hemos pasado por buenas, por malas, pero son lecciones de la vida para entender que a veces uno no puede idealizar las relaciones y uno tiene que entender que uno puede solo y que uno tiene que ser feliz de manera individual, pero que luego en conjunto uno potencia esa felicidad. Bueno, ha sido lo que yo he aprendido y de verdad, claro que sí, todos se nos rompe el corazón, sea por cosas chiquiticas o por cosas muy grandes. Todos tenemos el umbral del corazón, creo que a veces unos más bajitos que otros, pero yo creo que uno nunca puede perder la sensibilidad, porque a veces se endurece mucho. Pero se pierde la sensibilidad. ¿Qué pasa con la ilusión? Bueno, que tiene mucho que ver y está muy cercano. Sí. Hay una línea muy delgada entre la ilusión y también la idealización, ¿no? Además, qué sabroso es esta ilusión ahí. Ay, Pero fíjate que, mira, contestando primero a la primera pregunta, José, acerca de si hemos ido a terapia, yo lo he dicho muchísimas veces. Yo de hace unos cuantos años para acá soy pro terapia. Me encanta poder ir a terapia y tratar este o otros temas que yo considere que se puedan conversar. Ahora, en cuanto a la idealización, a veces yo creo que puede ser... a veces creo que es inevitable, ¿no? Pero también me voy al punto que decía José Andrés, que a veces que a todos en cualquier momento, y no es cuestión de edad, pero yo sí creo, y podría ser mi pregunta para Gerald, que no se vive igual una desilusión y un despecho de tu primera desilusión amorosa en la adolescencia a cuando la vives ya en etapa de adultez. Creo que hay códigos que pueden ser muy diferentes. Sí. No sé si nos podrías explicar cuál podría ser la diferencia entre una y otra, porque hay, y lo digo porque hace una semana la hija de una amiga sentía que se le estaba viniendo el mundo encima porque el niñito con el que estaba saliendo, que lo estaba atendiendo, y era así como que esa niñita sentía que se le había venido el mundo encima. Claro, porque un adolescente
adolescente, recuerden que todavía es muy inmaduro en su corteza prefrontal, que es la del juicio, la de la razón, y sus relaciones de pareja son muy emocionales y son muy intensas porque ponen toda una ilusión en una cantidad de proyectos que son proyectos propios de la edad. Entonces, bueno, si eso se acabó todo porque no puedo ver más allá, y es normal del adolescente, no es algo que es equivocado. Es raro que un adolescente racionalice duramente. Si a nosotros los adultos nos cuesta, imagínese un adolescente que todavía es muy inmaduro. Entonces, las relaciones que se terminan en la adolescencia tienden a ser así, tienden. El adulto puede ser así dependiendo de su nivel, primero, de vínculo, cómo construyó el vínculo con esa relación, el nivel de aporte que le dio a la relación, porque mientras más damos en la relación, más nos vinculamos y más nos comprometemos. Y además también tiene que ver mucho con cómo vivo yo el apego con esa pareja, cuáles son mis recursos. Gerald, ¿y cuando hay un adulto mayor que termina una relación? Porque también he visto que la situación se pone un poco más álgida. Bueno, es que mira, a medida que nosotros tenemos más vinculación con el otro, más historia, construimos y compartimos, pues más nos duele, más, imagínate, una persona que tiene 40 años con otra y se rompe todo. Claro, Sí. ahora Pero en tu a caso, veces Gesaria, te quería preguntar algo. ¿Existió en esas rupturas, cuántas fueron? ¿Cuántas rupturas fueron? me quieres contar? No, si nos puedes compartir una o dos. cuantas, Unas cuantas, ok. unas Y cuantas en medio de esas rupturas. rupturas, ¿alguna actividad que tú Me digas, ayudó. oye, esto me ayudaba a aliviar un poco esta situación? Sí, sabes que producto del mal de amor, por decirlo de alguna manera, cuando la mujer termina o se rompe una relación, nos sumergimos en un hueco terrible de 3 días de llanto imposible de romper, mientras que la otra pareja tú lo ves saliendo a restaurantes, saliendo con los amigos, disfrutando, Luego de ese tercer día comienzas a internalizar la ruptura y comienzas a dedicarte tiempo para ti. A mí me pasaba así. Después de ese tercer día que yo decía, epa, ya va, el mundo sigue sin esta persona, puedo 3 días te sobrevivir. tomaba. Sí, para internalizarlo, Ok, padrón, para porque uno aceptarlo. vive su despecho, Claro. llora, pero después esa persona cuando me veía a mí tratando de salir, quería volver. Te daba like. Típico. Sí, quería volver. Como el meme. Exacto. Y ahí era cuando yo decía, epa, no. ¿De esa manera podemos curar el amor, Geraldine? Fíjate, depende, porque acabas de dar un ejemplo muy bueno, ¿no? Y es vivir esa primera etapa del duelo, y que no quiere decir que el otro no esté viviendo el duelo, sino que el duelo tiene unas etapas, pero no tiene que ser lineal. No es que obligatoriamente en la primera etapa todos vamos a llorar y a tirarnos a morir allí. El otro puede estar en otra etapa y, sin embargo, cuando pasa el tiempo es que contacta con la pérdida, no contacta de inmediato. Recuerden que también tenemos mecanismos defensivos, Claro. que agarramos y decimos, bueno, yo racionalizo, yo intelectualizo, yo me aíslo y para poder continuar, pero resulta que eso no se puede sostener en el tiempo, y por eso es que esta persona que estaba feliz de la vida, pasa el tiempo, ya tú pasas para otra etapa, no están sincronizados en cómo exacto. están viviendo el duelo. Oye, aquí estamos en este panel de animadores con una guapísima, súper joven, espectacular, Génesis Quintero. Sigue diciendo. Yo puedo seguir diciendo muchas cosas de ti porque sabes que tienes unos atributos maravillosos. Ay, te amo. Y te quería preguntar a ver si compartes con toda Venezuela, ¿hace cuánto fue tu última relación? Mira, ¿Se puede? sí, o sea, mi relación duramos 4 años. ¿4 años? ¿Hace? Y fue, bueno, hace un tiempo. ¿Esa ruptura fue hace aproximadamente? Sí, como 3 años más o Hace menos. 3 años. ¿Se puede volver a confiar en el amor después de una experiencia dolorosa? Es difícil porque en mi caso he vivido más casi algo que una relación como tal. Y yo siento ¿Consideras que es por eso, por esa ruptura? No, no considero que sea por eso, sino que los casi algo los idealizas más. Y como no llegaron a algo concreto, como que sufres más. En mi caso En me ha estos pasado. 3 años, Y- después de esa relación duradera, Casi algo. Ajá. Casi Traumático, algo, casi algo, traumático. casi algo, Ha casi sido algo, traumático. casi algo. En el caso de Traumático. Isabela, ¿sientes que una ruptura es algo traumático? ¿Sientes que una ruptura es algo por lo que tienen que pasar todos los seres humanos para madurar en cierto punto de su 100%. vida? ¿O sientes que no es algo que tienen que vivir todos? Porque hay personas que nada más han estado con una sola Hay gente que persona. sufre más que otra. Yo me atrevería a decir que la ruptura es sinónimo de evolución, de crecimiento y de autoconocimiento.
Yo, bueno, pasé por una ruptura que de verdad me hizo crecer muchísimo, me hizo conocerme demasiado para este punto de mi vida, saber que sí y que no. Y a veces, escuchándolos, yo digo, es verdad, a veces la ruptura no duele tanto como la cantidad de cosas que imaginaste con esa persona, la vida, los niñitos, la casa, el perrito. Pero ahora bien, yo, por ejemplo, yéndome a la pregunta de cómo curar el mal de amor, no es que yo tenga mucha experiencia, pero de lo aprendido en una relación muy larga de 13 años, desde los 17 y algo de años, yo siento que, por ejemplo, lo que decía Jessie, la aceptación siempre va a ser importante. Yo no busqué en su momento ayuda, pero creo que pude manejar la situación porque tuve una red de apoyo fantástica, incluyendo a todos y cada uno de mis compañeros animadores acá, incluyendo a los camarógrafos que estaban ahí cuando me sentía en los días malos, tristes. Y también creo que, más allá del apoyo familiar, hablarlo. Y mi mascota me sirvió de una manera, era como mi momento de despeje. Pero ¿qué otra herramienta podríamos utilizar? Por ejemplo, Geraldine? cuidar nuestro diálogo interno, Ok. porque cuando rompemos tendemos a ir a contestar esa pregunta que hice al inicio, ¿quién soy yo sin esta relación? Y empezamos a castigarnos y a echarnos toda la culpa. Entonces ese diálogo interno negativo hace que nos sintamos peor. Entonces yo los invito un poco a transitar el dolor, como dijo Gesaria, y luego observarnos internamente qué me estoy diciendo y racionalizar, porque nos metemos mucho en la emoción y le metemos poco al pensamiento racional. Entonces un poco usted ponga evidencias reales de lo que ocurrió en esa relación y eso ayuda. Y también el poder transitar el duelo va a permitir ir reorganizando tu vida. Y esto es fundamental porque cuando perdemos a alguien muchas veces nos quedamos en ese espacio vacío esperando a ver si esa persona retorna, a ver si llega, a ver si hay una llamada y nos quedamos paralizados, paralizamos, le ponemos stop a la vida para ver si regresa y el malestar se incrementa porque no vuelve o vuelve de manera intermitente. Y no es lo que nosotros No estamos queremos. esperando. Estás hablando acerca de uno de los errores Queremos más comunes, grises. cuando Sí. está por encima la emoción y no la razón. Geraldine. Pero se nos ha hecho corto Ay, ya se acabó el sí, Ay, y yo más bien también quería hablar quiero. incluso hasta de las etapas del duelo, porque es muy importante reconocer en qué etapa del duelo está Y cuando para poder terminan avanzar. por infidelidad. Y cuando terminas por bien. infidelidad, que también es peor, pero nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial. Ahora, José, Esto a mí quiere que- a mí decir que me ayuda, ¿sabes qué me ayuda? Que tú tienes que repetir nuevamente Mira, en otro súper corto. programa. ¿Sabes qué me ayuda a mí muchísimo en A serio, ver. para este tipo de procesos? El trabajo. El trabajo. Eso Ay, de salir total. y tener En todos los algunos días algo que casos. hacer. Eso fue lo Claro, que sí, me en ayudó. algunos casos, fíjense A mí me que ayudó esa hay ruptura. países, Japón, por en ejemplo. Japón, que están dando días libres, porque es que la verdad no hay un nivel de concentración óptimo para poder ejercer el trabajo.